Bien, bienvenidos a la semana número 4. Continuando con la hermenéutica especial, estaremos estudiando hoy lo que es tipos y símbolos en su primera parte. Y vamos a iniciar con la definición de qué es un tipo. Ya estoy en el slide 2. Tipo. Los tipos y los símbolos también son figuras del lenguaje que expresan algo distinto a lo indicado en un sentido literal. Entonces, el lenguaje figurado, recordemos que este lenguaje figurado en la Biblia es común y también es a cualquier otra literatura, no solo en la Biblia, mientras que la tipología y en parte la simbología está determinado por el contenido de la misma escritura. Surge básicamente de indicaciones contenidas en la propia revelación. Entonces, claro, en la escritura nosotros vamos a ver mucho de esto de los tipos y los símbolos que tienen que ver como una manera de que el escritor santo, a través de la revelación del Espíritu Santo, la revelación de Dios, expuso en el texto. Es muy difícil de verlo cuando nosotros solo entendemos la literalidad del texto. Siguiendo entonces, entremos a la definición de tipología. Tipología viene del griego tipos, que se deriva de la palabra tipo. Aparece 14 veces en el Nuevo Testamento esta palabra. Por ejemplo, Romanos 5:14 encontramos una traducción bajo la palabra figura. En 1 Corintios la encontramos como ejemplo esa palabra. El tipo es una figura de alguna realidad futura. Así se puede entender también el tipo, como una realidad futura. Ahora, esta figura fue preparada por inspiración divina. Muy escasamente vamos a encontrar esta figura en otra literatura, porque como aquí estamos hablando de literatura sacra, es inspirada por Dios, entonces de alguna manera es un método que el agiógrafo, repito, utiliza a través de la inspiración divina para presentar el mensaje. Siguiendo entonces, en segundo lugar, tipo es el establecimiento de conexiones tanto históricas, que determinan hechos, personas, a eso lo podemos llamar tipo, o cosas, del Antiguo Testamento con hechos, personas o cosas semejantes en el Nuevo Testamento. Entonces, para entrar en materia, cuando hablamos de tipo, nos estamos refiriendo a un hecho, a una persona, a una cosa en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de antitipos, en referente a hechos, personas o cosas, nos estamos refiriendo en el Nuevo Testamento. Entonces podemos decir, esto es tipo de esto, o esto es antitipo de esta otra cosa. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, ya aquí en el slide 5, para tener una idea correcta de esta parte de la hermenéutica especial, y para hacer un uso adecuado de la misma y con cuidado, es fundamental entonces tomar en cuenta algunas características esenciales. Y vamos a ver 5 de ellas. La número 1, tanto el tipo en el Antiguo Testamento como el antitipo en el Nuevo son realidades históricas que se corresponden, pero no hay que forzarlas. O sea, no se fuerzan, no tratamos de encontrar un tipo y un antitipo. Si falta el carácter de realidad objetiva en el antitipo, ya no tenemos un caso entonces de una relación auténtica de tipología. Ojo, la tipología tiene dos elementos, el tipo y el antitipo. Cuando forzamos esta relación, entonces no ocurre una realidad objetiva. Nos hallamos entonces ante una mera ilustración o ante una alegorización de un pasaje del Antiguo Testamento que hay que tener cuidado. No podemos considerar la victoria de David sobre Goliat, por ejemplo, un acontecimiento como tipo de valor cristiano, por ejemplo, o sea, o una cualidad moral. En cambio, entre la colocación de la serpiente de metal en lo alto de un palo en el desierto y la crucifixión de Jesús,
sí existe una clara relación típica, o sea, una relación de tipología. Entonces, cuando forzamos la relación objetiva de la tipología, entonces tenemos peligro de alegorizar una interpretación del pasaje. Característica número 2. El tipo y el antitipo tienen un punto de conexión, aunque en todos los demás puntos no se asemejan para nada. Ojo, por ejemplo, Jonás es tipo de Cristo, pero la relación tipológica entre no y otro se establece únicamente entre la permanencia del profeta en el vientre del pez. La relación es 3 días y 3 noches, seguida de su liberación, y la sepultura de Jesús, seguida de su resurrección, no en otros ámbitos de las escenas. Ahora, el tipo es perfectamente válido a pesar de que en tanto otros aspectos, el rebelde, racista e irascible de Jonás nada tuviera en común con el manso y humilde corazón y amigo de pescadores Jesús. O sea, fíjense bien, la relación de tipología entre el tipo y antitipo no tiene que ver con las personalidades ni la persona. O sea, Jonás es tipo de Cristo, pero en realidad la tipología es la relación de los 3 días en el vientre de Jonás, el vientre del pez, y las 3 noches, y los 3 días de muerto de Jesús. Esa es la relación de tipológica, no en tanto Jesús como persona y Jonás como persona o sus personalidades. Bien, siguiendo entonces con esta característica, el tipo siempre tiene un carácter productivo y descriptivo. Por ejemplo, el tipo es sombra de lo que va a venir, limitándonos a los sacrificios mosaicos. Por ejemplo, en este ejemplo de Hebreo, observamos que estos no solo pronuncian el sacrificio de Cristo, sino que señalan algunas de sus cualidades esenciales: su carácter purificador, su valor acreditativo para una obra de mediación. Entonces, tiene un valor el tipo, un valor de carácter productivo y un valor de carácter descriptivo. Característica número 3. Los tipos avalados por el Nuevo Testamento se refieren a lo más sobresaliente de la persona y la obra de Cristo, o de su aplicación a la experiencia cristiana. Y creo que esto en algún momento lo comenté. Generalmente los tipos y los antitipos tienen que ver con la persona y la obra de Cristo. Relacionamos eventos del Antiguo Testamento con eventos del Nuevo, pero en particular con los eventos de Cristo, su obra y su persona. Característica número 4, ya estoy en el slide 10. En todo tipo debe distinguirse lo verdaderamente típico de lo accesorio, ojo, del relleno de la escena o del relato. Si un objeto en su conjunto es un tipo, no debe deducirse que cada una de sus partes también tiene su propia entidad típica. Ojo, como en el caso de Jonás, sus 3 días en el vientre de la ballena del pez, y el Cristo sus 3 días en la tumba. O sea, lo relleno, lo periférico, no necesariamente es una entidad tipológica. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros es el tabernáculo israelita. Globalmente, al igual que algunos de los objetos en el contenido, es evidentemente típolo, simbólico, pero ver en cada uno de los materiales, en cada una de las medidas y en cada uno de los colores el tipo de alguna realidad superior sería entonces traspasar los límites de una tipología sensata. Hay que tener cuidado, porque a veces relacionamos todos los utensilios, todos los elementos del templo y le damos una característica típica en antitipo, y tratamos de encontrar un antitipo en el Nuevo Testamento. A veces hay que tener cuidado con los accesorios en esta relación de la tipología. Bien, característica número 5. El punto es determinado por Dios mismo, no por la fantasía humana, sino por la revelación misma de Dios escrita.
Responde al programa de la revelación establecida por Dios, la tipología, desde el principio de una visión global en la historia de la salvación. En el Nuevo Testamento tenemos suficientes claves para precisar lo que del antiguo de ser considerado tipo sin ningún género de vida. Ahora, el carácter tipológico de Melquisedec, por ejemplo, o el de la Pascua israelita es incuestionable. Ahora, la tipología, los tipos, los antitipos, son elementos de la hermenéutica que nosotros debemos de considerar sin sobrepasarnos de las características y reglas. Entonces hay que tener cuidado cuando estamos estudiando un texto y tratamos de encontrar una relación directa tipológica, porque a veces forzamos esta. Ahora, como la característica 5 lo refiere, el punto de determinar la tipología es Dios mismo, no nosotros. Tiene que calzar exactamente, sin forzar, esta relación tipológica entre el tipo Antiguo Testamento y el antitipo el Nuevo Testamento. Bien, aquí en el slide 12 tenemos entonces, ya pasando a otro subtema, las clases de tipo. Ahora, hay tipos personales, como en el caso de Abraham, que es tipo de todos los seres humanos que serían justificados por la fe. Ese es un tipo personal. Ahora tenemos los tipos materiales. Los tipos materiales, por ejemplo, el lugar santísimo, el tipo del celo mismo, ¿no? Porque el lugar santísimo representa la Shekinah, la presencia de Dios mismo. También tenemos tipos animales, por ejemplo, la sangre de los animales sacrificados es el tipo de la sangre de Cristo vertida en el Calvario para el perdón de los pecados. Relación tipológica, sin forzarla. Más tipos. Aquí en el número 4 tenemos el tipo institucional. El sábado es la figura del descanso eterno de los creyentes. La Pascua, la Cena del Señor son otros tipos. Tipos institucionales. Tenemos tipos como acontecimientos de este mundo. El Éxodo, por ejemplo. El éxodo de los israelitas tiene un claro antitipo de la liberación del pecado de Cristo a los que creen en él. Entonces vemos que no son tipos que tratamos de forzarlos. El diluvio en ciertos aspectos es un tipo de bautismo. Obviamente hay que darle más estudio a la interpretación de estos textos, pero podrían ser entonces estos ejemplos que hemos mostrado una orientación para que entendamos las clases de tipos que pueden haber. Ahora, hablando de la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, la relación tipológica es clara en esto de presentar la unidad. En el Nuevo Testamento es el cumplimiento y explicación del Antiguo. El Antiguo Testamento para la fe cristiana no tendría sentido sin el Nuevo Testamento. Ojo, el Antiguo Testamento no tendría efecto ni sentido sin lo descrito en el Nuevo Testamento. Normalmente cuando nosotros predicamos del Antiguo Testamento tendríamos que hacer referencia al Nuevo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento predicen lo que Cristo haría en el Nuevo Testamento. Ahora, se hace con explicaciones directas, pero también se hace con el tema que estamos estudiando, con tipos y símbolos, con la relación tipológica. Personas, cosas y eventos son tipos también. Por ejemplo, en el slide 15 tenemos tipos explicados por Cristo. Lucas 24:44 y Juan 5:39 testifica, habla de que el Antiguo Testamento testifica de Cristo. Estos pasajes del Nuevo Testamento. Efesios 5:1, Primera de Corintios 2:4, el sacrificio de Cristo se ve en el tabernáculo. O sea, el Nuevo Testamento explica algunos elementos de Cristo ya relacionados en el Antiguo Testamento. Cristo mismo explica estos elementos de tipología. Siguiendo entonces,
Hablemos de tipos, el vocabulario del Nuevo Testamento. Hebreos 9:9 habla de figura, parábola. Poner una cosa al lado de otro para comparación. Hechos 7:43 y 44 habla de modelo, el tipo como modelo. Pegar y forma una impresión o patrón, modelo, se usa de ídolos o figuras. Primera de Pedro 3:21, bautismo es antitipo. Entonces vemos que el vocabulario del Nuevo Testamento utiliza frases como figura, modelo, o la misma relación del bautismo, un antitipo. Elementos de la relación tipológica, entonces ya en el Nuevo Testamento, el mismo vocabulario. Por ejemplo, la hipodecmia, poner bajo de los ojos, eso significa, es otra figura, hablada en 2 de Pedro 2:6 y Hebreos 9:23. La palabra sombra, lo que no es brillante y es transitorio, también es otro elemento del vocabulario que usa el Nuevo Testamento sobre los tipos y los símbolos. Slide 18, ya estamos ya. Algunos ejemplos de tipos y símbolos. Por ejemplo, la persona de Melquisedec, descrita en Hebreos 7:3, simboliza el sacerdocio perpetuo de Cristo. Ahora, Melquisedec es nombrado en el Antiguo Testamento. José, de Juan 1:11, el hermano mayor rechazado y reina. Entonces, el hermano menor sería. Estamos hablando de José, el hijo de Jacob. Otro tipo, de hecho José es tipo de Jesucristo. Otro evento. Ahora, eso es relación a personas, en tipos y símbolos. Ahora miremos aquí en el slide 19, tenemos tipos de eventos en relación a los eventos. La Pascua. 1 Corintios 5:7 significa el sacrificio de Jesucristo. Pentecostés, Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. El sábado, Colosenses 2:17, el descanso eterno del creyente. Estos son tipos relacionados a eventos. Ahora, tipos relacionados a cosas, slide 20. La cortina del tabernáculo, Hebreos 10:20, significa Cristo, nuestro acceso a Dios. El holocausto con sangre, Hebreos 10:5-7, significa Cristo, el sacrificio, ofrenda perfecta por el pecado. Vemos entonces algunos tipos relacionados con cosas. Otra, el sacrificio del pez, con trigo, Colosenses 1:20, significa Cristo, nuestra comunión con Dios. Entonces vemos, hermanos y hermanas, algunos tipos y símbolos relacionados con personas, con cosas, con eventos. Tema B, símbolos. Ahora, desde el punto de vista hermenéutico, ya estoy en el slide 21, el símbolo tiene mucho en común, por lo que ambos pueden llegar a confundirse. Estamos hablando con el tipo. A menudo hay diversidad de opiniones entre los exégetas en el momento de decidir si un objeto es uno u otro, o sea, si es un símbolo o un tipo. En cierto sentido, todos los tipos podrían ser considerados como símbolos. Ojo, todos los tipos son símbolos, pero no todos los símbolos son tipos, a la inversa. La diferencia radica en el que ya señalamos anteriormente, en que el tipo tiene su confirmación y frecuentemente su explicación en el Nuevo Testamento, y este es lo clave para entender lo que son tipos y símbolos. Repito, la diferencia radica en lo que ya señalamos, en que el tipo tiene su confirmación y frecuentemente su explicación en el Nuevo Testamento y tiene un nombre y apellido llamado antitipo, requisito que no distingue necesariamente al símbolo. ¿Qué es la simbología? Bueno, el símbolo es un ser, un objeto que representa un concepto abstracto, invisible, por alguna semejanza o correspondencia. Así, el perro es símbolo de fidelidad, la balanza es símbolo de justicia, el cetro es símbolo de autoridad, la bandera símbolo de la patria, el ramo de olivo símbolo de la paz.
Es una representación simbólica de algo, de alguien o de un hecho. Slide 23. Hay símbolos que son netamente bíblicos y que se refieren a aspectos determinados de las obras de Dios en relación con el hombre en la historia de la salvación. Por ejemplo, el símbolo del arco iris ha llegado a universalizarse, pero tiene su origen en la promesa a Noé de Dios, en que nunca más sobrevendría otro diluvio. Fíjense bien. Qué interesante esto del arco iris, que son netamente bíblicos y refiere a aspectos determinados de Dios, aunque se haya universalizado su símbolo. Slide 24. Nos encontramos entonces de hecho ante una de las partes más difíciles de la hermenéutica, esto de símbolos, pues el símbolo es el elemento esencial en numerosas porciones de la escritura, particularmente en los libros proféticos y sobre todo en los apocalípticos. Hoy en día creo que muchas personas hacen referencia a los tipos y símbolos de la escritura para predecir algo futuro o mencionar algo que va a pasar más allá de nuestro tiempo. Hay que tener cuidado con el uso de los símbolos y tipos. Es una recomendación que hacemos. A menudo que se adopte entonces una sólida norma fundamental de un mismo texto surgirán las más diversas interpretaciones. O lo que hemos estado diciendo, algunas de ellas realmente extravagantes y peregrinas. El abuso del uso del símbolo y el tipo entonces hace hoy que ciertas interpretaciones que se predican y se enseñan estarán fuera de lo que realmente significa en ese momento y lo que puede significar hoy. Algunas dificultades de la simbología, ya estoy en el slide 25. Por ejemplo, un objeto determinado no siempre tiene el mismo símbolo. El fuego puede ser símbolo de purificación, según Pedro 1.7 en primera, pero también es símbolo de juicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Como símbolo de purificación o como símbolo de juicio? Ojo, todo en su contexto. Otro ejemplo, el agua puede simbolizar lavamiento moral, pero también salvación. ¿Cómo lo vamos a usar? O también la vida en abundancia dada por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a usar ese símbolo? Entonces, de repente el texto de Isaías está hablando de juicio y lo vamos a usar como juego purificador. Entonces hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, con esto del uso de los símbolos. Otro ejemplo que tenemos aquí es la levadura. La levadura se usa como símbolo de maldad. En estos textos lo mencionan, pero también como símbolo de algo que promueve el crecimiento de las cosas buenas, pero normalmente lo usamos como símbolo de algo malo. Y por eso el intérprete, o sea usted, ha de decidirse no por el significado que más abunde en la escritura o que más le convenga, sino por el que en este más en consonancia con el contexto, el que se utiliza, el que sirva más para el contexto. Hay que tener cuidado con eso. Siguiente, clasificación de los símbolos. 1. Objetos materiales. Ya estoy en el slide 26. Puede servirnos de ejemplo de símbolo material el arca del testimonio colocada en el lugar santísimo. Ahora, la forma cúbica del sacrosanto recinto ya nos habla de la perfección absoluta del lugar de Dios, que habita en toda su gloria y santidad. Ahora, en el Nuevo Testamento, el pan y el vino de la cena del Señor representan el cuerpo y la sangre de Cristo, su entrega plena a la muerte, que había de abrir a los hombres la puerta de la salvación. Entonces, ojo, objetos materiales es una clasificación de los símbolos. Otra clasificación, hechos milagrosos. Pueden servirnos de ejemplo. El querubín en la espada encendida de la puerta del Edén, símbolo de la rectura de la comunión del hombre con Dios. Y la columna de nube y fuego que el día y noche iba delante de los israelitas, símbolo de la protección y dirección de Dios. Miren, es una clasificación de símbolo, ya es un hecho milagroso. 3. Elementos y divisiones proféticas. Otra clasificación de los símbolos.
Muchas veces se añade al símbolo su significado. Por ejemplo, en las profecías de Jeremías, cuyo significado es explicado por Dios mismo, ¿ah? En las profecías de Amós, la canastilla de fruta madura en 8:1 al 3, símbolo de inminencia y juicio de Dios sobre Israel. En las de Ezequiel, los huesos secos que se recubren de tendones, carnes y piel para alojar un nuevo espíritu, figura de Israel restaurada. Ahora, muchas veces esas profecías le queremos dar una dimensión, pero no les damos una dimensión en su contexto. Esa famosa símbolo de Israel con huesos secos, tendríamos que entenderla a la luz del contexto. Prácticamente el pueblo estaba desaparecido, estaba muerto, estaba como un valle de huesos secos. No tenían tierra, no tenían descendencia, prácticamente no tenían templo, no tenían ciudad, no tenían Dios. Entonces estaban como un valle de huesos secos. Es otra clasificación entonces de los símbolos, los elementos y las visiones proféticas, y hay que tener cuidado. Todos estos elementos hay que estudiarlos a la luz del contexto literario, del contexto de la profecía, del contexto de la narrativa, y recordemos, el tipo tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento llamado antitipo, pero el símbolo no necesariamente, y el símbolo no tiene el mismo significado aunque se mencione varias veces en la escritura. Bien, aquí terminamos esta clase y lección y nos encontramos la próxima clase. Bendiciones.